Bienvenidos un día más a su refugio de dramas, intrigas y amores imposibles. Aquí en su canal favorito, no solo analizamos y diseccionamos las series que nos roban el sueño, sino que también nos sumergimos de cabeza en el fascinante universo de los chismes y rumores que giran alrededor de nuestros ídolos turcos. Hoy, damas y caballeros, prepárense para una bomba, un explosivo cóctel de rumores, especulaciones y el brillo innegable de tres nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de la actuación turca: Hande Erçel, Kerem Bürsin y una invitada estelar, Melisa Döngel. ¿Será cierto que la química incandescente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, aquella que nos hizo suspirar frente a la pantalla, trascendió la ficción y se convirtió en algo mucho más profundo que una simple relación profesional? Y si esto es así, ¿qué papel juega la bellísima Melisa Döngel en este intrigante triángulo amoroso? Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar este drama que ha estado cocinándose a fuego lento en los pasillos de los sets de grabación, inundando las redes sociales de comentarios y alimentando las fantasías de miles de fans alrededor del mundo. Pero antes de lanzarnos de lleno a este océano de emociones, les ruego que hagan lo siguiente: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo repleto de chismes jugosos y análisis profundos. Y por supuesto, regálenos un buen me gusta si disfrutan de este tipo de contenido. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta nuestra pasión y nos permite seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsa a seguir investigando y compartiendo con ustedes las historias más apasionantes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. El título de este vídeo ya les ha dado una pequeña pista: celos. Esa emoción universal, tan humana como compleja, que ha inspirado a poetas, novelistas, cineastas y, por supuesto, a los guionistas de nuestras amadas telenovelas turcas. Pero no nos limitaremos a analizar los rumores que rodean a Hande, Kerem y Melisa. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la psicología de los celos, explorando algunas de las series turcas más emblemáticas donde esta emoción se convierte en el motor principal de la trama, el catalizador de situaciones dramáticas y, en ocasiones, incluso el combustible para el romance. Analizaremos cómo los celos son representados en diferentes contextos culturales y cómo impactan en las relaciones interpersonales. Comencemos con una serie que, aunque no esté directamente relacionada con el rumor que mencionamos, explora la complejidad de las relaciones y los celos de una manera fascinante y perturbadora: Aşk Memnu. Esta joya de la televisión turca, protagonizada por dos titanes de la actuación, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, nos sumerge en la turbulenta vida de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Bey, un hombre rico y considerablemente mayor que ella. Biter busca con este matrimonio una forma de escapar de su madre, Firdevs, una mujer igualmente ambiciosa y seductora, a quien culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino del señor Adnan, un joven apuesto y carismático que despierta en ella una pasión irrefrenable. A pesar de la diferencia de edad y del vínculo familiar que los une a Adnan, Biter y Belul se embarcan en un romance prohibido que desencadenará una serie de eventos trágicos. En Aşk Memnu, los celos se manifiestan de múltiples formas y en diferentes niveles. Hay celos románticos, obviamente, entre Biter, Belul y Adnan Bey. Biter siente celos de la relación pasada entre Adnan y su difunta esposa, así como del afecto que él siente por sus hijos. Belul, por su parte, experimenta celos de la estabilidad y la seguridad que Adnan le ofrece a Biter. Pero también hay celos de poder, de estatus social y de la atención que reciben los personajes. Firdevs, la madre de Biter, siente celos de la riqueza y la influencia de Adnan, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener una parte de ella. La serie explora de manera magistral cómo estas emociones pueden corroer las relaciones, destruir familias enteras y conducir a consecuencias trágicas e irreparables. Lo que hace a Aşk Memnu tan impactante y atemporal es la forma en que retrata la vulnerabilidad humana, la lucha constante entre el deseo y la razón, y la fragilidad de las instituciones sociales. Si aún no la han visto, se la recomiendo encarecidamente. Es un clásico indiscutible de la televisión turca, una obra maestra que explora las profundidades de la psique humana. Ahora, demos un salto en el tiempo y pasemos a una serie más reciente, pero igualmente adictiva y popular: Senu con diéresis al capm, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin y que, para muchos, fue el escenario donde nació un amor que trascendió la pantalla.
Aunque a simple vista parece una comedia romántica ligera y desenfadada, Senú con diéresis al cap también aborda el tema de los celos, aunque de una manera más sutil, cómica y en ocasiones exagerada. En la serie, Anne Ercel interpreta a Eda YLDZ, una joven florista inteligente, independiente y luchadora que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto rico, exitoso y obsesionado con el trabajo, cancela su beca para estudiar en el extranjero. El destino, caprichoso como siempre, une a Eda y Serkan en una situación peculiar. Ambos se ven obligados a fingir ser una pareja comprometida durante 2 meses para un proyecto importante de Serkan. A medida que avanzan en su farsa, Eda y Serkan comienzan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. Y aquí es donde entran en juego los celos, como un ingrediente picante que sazona la trama y añade tensión y comicidad a la relación. A lo largo de la serie vemos a Eda y Serkan sentir celos el uno del otro cuando aparecen exparejas, pretendientes insistentes o rivales profesionales en escena. Estos momentos de celos no solo generan situaciones cómicas y enredos divertidos, sino que también revelan la profundidad de sus sentimientos, su vulnerabilidad y su miedo a perderse el uno al otro. La química innegable entre Hande y Kerem, su capacidad para transmitir emociones con una mirada o un simple gesto, hizo que estos momentos fueran especialmente convincentes y contribuyeron al éxito arrollador de la serie. Los fans de Senú con diéresis al cap se deleitaban con cada escena de celos, interpretándola como una confirmación de los sentimientos reales que existían entre Hande y Kerem. Y hablando de la química palpable entre Hande y Kerem, volvamos al rumor que ha encendido las redes sociales. ¿Es posible que los celos hayan surgido en el set de grabación de Senú con diéresis al cap debido a la presencia de Melissa D'Angel? Bueno, la verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, no hay una confirmación oficial de nada. Todo lo que tenemos son especulaciones, interpretaciones subjetivas y comentarios apasionados en redes sociales. Algunos fans han notado cierta tensión, un aura de incomodidad o miradas furtivas entre Hande y Melissa, mientras que otros creen que todo es simplemente una coincidencia, una mala interpretación de los hechos o una exageración alimentada por la imaginación desbordante de los fans. Melissa D'Angel, por cierto, es una talentosa y versátil actriz turca que ha participado en varias series exitosas, incluyendo ***Askman Intikam***. En esta serie interpreta a Ala Ilmaz, una mujer ambiciosa, calculadora y con una fuerte determinación para alcanzar sus objetivos, tanto profesionales como personales. Si bien Askman Intikam tiene elementos de comedia romántica, también explora temas más profundos y complejos como la venganza, la traición, la ambición desmedida y, por supuesto, los celos presentados desde una perspectiva más oscura y retorcida. La trama gira en torno a Esra Erten y Ozan Korfal, 2 jóvenes que se casan por amor, impulsados por la pasión y la ilusión de un futuro juntos. Sin embargo, su matrimonio se desmorona rápidamente debido a las dificultades económicas y a las diferencias irreconciliables en sus personalidades. Años después, Esra, ahora divorciada y luchando por salir adelante, consigue un trabajo en la empresa de Ozan, quien se ha convertido en un hombre rico y exitoso gracias a su ingenio y su arduo trabajo. A partir de ahí se desata una serie de enredos, conflictos, malentendidos y revelaciones inesperadas, alimentados por el resentimiento, la nostalgia, el deseo de venganza y, por supuesto, los celos que resurgen con fuerza entre Esra y Ozan. En Askman Intikam, los celos son un arma de doble filo, una fuerza poderosa que puede impulsar a los personajes a luchar por lo que quieren, pero que también puede cegarlos y llevarlos a tomar decisiones equivocadas, con consecuencias devastadoras. La serie nos muestra que los celos pueden ser una emoción destructiva si no se controlan y se dejan dominar por la ira, la inseguridad y la falta de confianza. Otra serie que merece ser mencionada obligatoriamente cuando hablamos de celos en las series turcas es ***Sadakat Siz***. Esta serie, que es una adaptación de la exitosa serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia Ilmaz, una doctora exitosa, respetada y admirada en su comunidad. Asia tiene una vida aparentemente perfecta, un matrimonio estable con Volkan Arslan, un arquitecto talentoso y carismático, y un hijo adorable llamado Ali. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con Deringuclu, una joven ambiciosa y manipuladora que forma parte del círculo social de Asia. Sadakat Siz es un drama intenso, desgarrador y profundamente conmovedor que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad en una relación y cómo los celos pueden consumir a una persona hasta convertirla en alguien irreconocible.
Los celos de Asia, alimentados por la traición y el dolor, la consumen por completo y la llevan a planear una venganza elaborada y despiadada contra su esposo y su amante. La serie muestra cómo los celos pueden transformar a una persona pacífica y racional en alguien obsesionado con la venganza, capaz de cometer actos que nunca hubiera imaginado. Lo que hace a Sadakat Sith tan adictiva y perturbadora es la interpretación impecable y magistral de los actores, especialmente Khan Sudere, quien interpreta a Asia con una intensidad y una vulnerabilidad que traspasan la pantalla. Su actuación es tan convincente que el espectador no puede evitar sentir empatía por su personaje, a pesar de sus acciones cuestionables y moralmente ambiguas. Finalmente, no podemos hablar de celos en las series turcas sin mencionar **Karasevda***. Esta serie, protagonizada por dos íconos de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un drama romántico desgarrador, apasionado y trágico que cuenta la historia de Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente a pesar de las barreras que los separan. Kemal es un joven ingeniero de minas, inteligente, idealista y con un fuerte sentido de la justicia. Nihan, por su parte, es una joven artista proveniente de una familia rica y poderosa, pero infeliz y atrapada en un mundo que no le pertenece. A pesar de las diferencias sociales y las presiones familiares, Kemal y Nihan se entregan a su amor con pasión y esperanza. Sin embargo, su amor se ve amenazado por la ambición, la manipulación y la obsesión de Emir Kozcuoğlu, un hombre rico, poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan y está dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla a su lado. Emir utiliza su poder e influencia para separar a Kemal y Nihan, obligando a Nihan a casarse con él para salvar a su familia de la ruina económica. En Karasevda, los celos son un arma constante en manos de Emir. Los utiliza para manipular a Nihan, para atormentar a Kemal y para destruir todo lo que se interpone en su camino. La serie muestra cómo los celos pueden convertirse en una fuerza destructiva capaz de arruinar vidas, destruir sueños y sembrar el caos y la desesperación. La intensidad emocional de Karasevda y la química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül hicieron que la serie fuera un éxito mundial, conquistando corazones en todo el planeta y convirtiéndola en una de las telenovelas turcas más populares y aclamadas de todos los tiempos. Y bien, después de este extenso recorrido por algunas de las series turcas más emblemáticas donde los celos juegan un papel fundamental, volvemos a la pregunta que nos ha traído hasta aquí: ¿hubo celos reales en el set de Senukondiyeresis Salkam, entre Hande Erçel y Melisa Dongel debido a la presencia de Kerem Bürsin? La verdad es que, como suele ocurrir con los rumores de este tipo, solo ellos lo saben con certeza. Pero independientemente de la verdad detrás de las especulaciones, lo cierto es que los celos son una emoción poderosa y compleja que puede inspirar grandes historias, generar momentos dramáticos e inolvidables en la televisión y reflejar las profundidades de la condición humana. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo sobre la psicología de los celos, y que hayan descubierto alguna serie turca nueva para agregar a su lista de pendientes. Gracias por acompañarnos un día más en este viaje apasionante por el mundo de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué opinan de todo este drama. ¿Creen que hubo celos reales en el set de Senukondiyeresis Salkam? ¿Cuál de las series que mencionamos es su favorita y por qué? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura turca. Hasta pronto.